Vamos a ver el algoritmo para resolver numéricamente la ecuación de Laplace por diferencias divididas usando el método de Gauss-Seidel. Vamos a recuperar una figura que teníamos anteriormente. Vamos a ver qué teníamos de entrada. De entrada sería Lx, Ly, la temperatura del lado izquierdo, la temperatura del lado derecho, la temperatura de abajo y la temperatura de arriba. Vamos a hacer divisiones de tamaño h. Recordemos que el delta x es igual a delta y, son iguales a h. Y de salida vamos a tener a la variable, a la matriz t. O sea, todos los valores de t y j. Lo primero que vamos a hacer es asignar el número de puntos en la x. Ese va a ser igual a la longitud en x, la longitud de la placa en x, entre h más 1. Y la de ny. ny es la longitud en y, entre h, también más 1. Lo primero que vamos a hacer es asignar a la matriz t los valores de la frontera izquierda y de la frontera derecha. Vamos a hacer para aquí el índice que está cambiando es el primer índice, el 2, aquí cambiaría a 3 en esta parte, sería t31, y así vamos bajando hasta tny menos 1 y este. Entonces habíamos dicho también que los valores en las esquinas no importan, entonces pueden ser 0 incluso, valor que queramos. Entonces vamos a empezar inicializando, es un ciclo desde 2 hasta ny menos 1. Y lo que falta ver es cuáles son los valores que va tomando y. Bueno, si empezamos de aquí, de este valor, el valor en y es ly. El valor que sigue sería ly menos h. El valor para t31 sería ly menos 2h. El que sigue sería ly menos 3h. Es decir, para un ti1 dado, digamos que este es ti1, el valor correspondiente de la y es ly menos i menos 1 por h. O sea, aquí, por ejemplo, para este punto, el índice de la i es 2 y queda aquí ly menos h. O sea, el coeficiente de la h es 2 menos 1, como dice aquí. El siguiente sería, el coeficiente de la h es 2, o sea, 3 menos 1. Vamos a hacerlo eso en el algoritmo. Vamos a hacer un ciclo para i desde 2. Podemos hacer desde 1 si estamos preocupados en qué valor tome en las esquinas, hasta ny menos 1. También lo podemos hacer hasta ny para definir los valores en las esquinas. Entonces, ti1 va a estar dado por la función que da los valores del lado izquierdo, evaluada en ly menos i menos 1
por h. En el caso del extremo derecho es exactamente lo mismo. Aquí el índice es nx, pero la función es la función del lado derecho. Y eso es todo lo que hace el primer ciclo. Ahora vamos a asignar los valores de arriba y abajo. De arriba a abajo es más simple porque aquí, por ejemplo, el valor de aquí es t ny, 2, o sea, la segunda columna, y la coordenada de x es h, porque aquí es 0 y aquí es h. Aquí es 2h y la coordenada de t es tny, 3. Entonces el coeficiente de la h es 1 en este caso, o sea 2 menos 1, en este caso es 3 menos 1. Entonces va a quedar el siguiente ciclo. Vamos a ponerle j porque es el índice de la columna. Vamos a empezar en 2 hasta nx menos 1. Entonces en el caso de la parte de arriba quedaría t1j. Le vamos a asignar valor de arriba evaluado en i menos 1 por h. Y en el caso de tny j es la parte de abajo. Y eso es lo único que se va a hacer en ese ciclo. Entonces hasta ahorita tenemos los valores de t asignados en la frontera. Faltaría los valores que están dentro de la placa, no en la frontera, sino dentro de la placa. T22, T23, etc. Entonces, vamos a usar para eso el método de Gauss-Seidel. Vamos a empezar definiendo una variable que le vamos a decir norma. La vamos a igualar primero a 50. Entonces, vamos a hacer el procedimiento mientras ese valor de norma sea mayor que cierta tolerancia. Entonces, esta tolerancia va a ser también un dato de entrada. Aquí lo vamos a agregar como dato de entrada. Entonces, la t anterior, vamos a definir una matriz que guarde los valores antiguos de t. O sea, antes de empezar a modificar t con el método de Gauss-Seidel. Vamos a hacer para y desde 2, o sea, vamos a ir avanzando por los renglones. Por los renglones desde el segundo renglón hasta el penúltimo renglón. Y también por las columnas. Entonces, vamos a ir de T22 vamos a ir desde T22, luego T23, va a avanzar primero la J, T24, así hasta T2, nx-1. Luego avanza la I, entonces sería T3, 2, T33 y así, hasta T3 nx-1. Y así hasta que lleguemos a T ny-1, nx-1. La fórmula que vamos a explicar pues es nada más el despeje de T y J. T y J, recordemos que es T i más 1, más T i menos 1 J, más T i J más 1, más T i J menos 1 entre 4. Eso termina nuestro ciclo. Solamente aplicar esa fórmula. Terminamos por los renglones.
perdón, primero por los renglones, luego por las columnas. Y ahora debemos verificar si ya llegamos a tener una buena aproximación. Entonces vamos a definir norma como el valor máximo de todos los valores absolutos de T con las temperaturas anteriores en IJ menos T IJ. O sea, vamos a sacar la diferencia de de todas las entradas, entrada por entrada, con la iteración anterior. Sacamos el valor absoluto de todas esas diferencias. Encontramos el máximo de las diferencias y eso va a ser nuestra variable norma. Entonces, una vez que calculamos eso, vamos a preguntar de nuevo si norma sigue siendo mayor que TOL. Cuando sea menor o igual, sale del mientras y esa es nuestra solución. Aquí es bueno observar que estamos suponiendo que nuestra matriz T se inicializó con valores de 0, porque recordemos que aquí los valores tienen que estar inicializados. En Scilab no es necesario inicializarla con 0. Una vez que definimos la frontera, todo lo demás se define como 0. Entonces, si estamos en otro lenguaje, hay que tener cuidado de definir primero la T. Entonces, el primer paso tal vez sea que T la definamos como la matriz 0.